Bien, amigos, continuamos con el día. Tenemos en nuestra entrevista estelar de hoy el placer de recibir al vocero del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados, el diputado Julito Fulcar, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Julito. Buenos días, Suchi. Buenos días, Cabreja. Buenos días. Julito, vamos a hablar del Código Penal, de las 3 causales, y vamos a hablar también de un tema muy importante que está preocupando a mucha gente, y es que no se ha tocado el tema de los privilegios que se autoasignan los legisladores en este país con el famoso barrilito, el cofrecito, las exoneraciones, los frijoles con dulce, la Navidad, la canastilla y todas estas cosas mediante las cuales el contribuyente le paga una campaña electoral permanente. ¿Con cuál de los dos temas tú quieres comenzar? Te doy a elegir. Usted traza la pauta, como que usted quiera. Bueno, vamos entonces con las 3 causales que reclama una parte de la población. Los religiosos se oponen. Ustedes sacaron esto del Código Penal, pero el Código Penal mantiene la penalización, incluyendo casos en los que estén en riesgo las 2 vidas. Y lo que plantean algunos es que, sobre todo en caso de madres que ya tienen hijos, que el daño menor es evitar que esos otros se queden huérfanos. Es decir, hay tantas consideraciones alrededor de esto y tantas cosas que tienen que ver con creencia, con ética y con derechos, que parece que ustedes no la tienen fácil. Tu posición frente a esto. Muy bien. Mire, usted sabe que el Congreso de la República lleva más de 15 años debatiendo el Código Penal. Se aprueba en un lado, se rechaza en otro, lo aprueba el Congreso, lo observa el presidente de turno, y de alguna manera la población ha sentido que no hay posibilidad de que pueda haber una nueva normativa penal que supere la obsolescencia, la intrascendencia, el anacronismo que ya hoy representa esta vieja pieza que es centenaria. Ha habido una iniciativa para presentar la propuesta sin las 3 causales, procurando que se pueda aprobar el Código Penal. Lógicamente, la iniciativa entra por vía del hemiciclo, va a comisión, y la comisión es la responsable de hacer las discusiones a profundidad, de realizar los cambios, las modificaciones, las observaciones que entienda, y entonces rendir un informe favorable o desfavorable. El hecho de que la pieza haya sido sometida sin contener las 3 causales no significa necesariamente que la comisión, el pleno de la comisión, tenga que aprobarlo de esa manera. Puede hacer los cambios que entienda, puede incluir la propuesta que entienda. Si entiende que las 3 causales deben ir en el proyecto, está en el derecho la comisión de incluirlo y de llevarlo al pleno del hemiciclo para que sea rendido el informe correspondiente, de tal manera que es una introducción al debate lo que se ha hecho con el tema. Julito, tú hablas de que lo importante es que se pueda aprobar el Código Penal después de todo este periodo tan amplio de discusión. Claro, al país no le interesa que se apruebe cualquier código penal, sino un código penal que tenga en cuenta los derechos fundamentales de todos los dominicanos y las dominicanas en nuestro país, y aprobar un código cercenado, pues por más rápido que se apruebe, como que no tendría mucho sentido. Ahora bien, Julito, la pregunta es, ya el PLD y sus diputados expresaron que están de acuerdo
con que se apruebe el Código Penal con las 3 causales. También el Partido Revolucionario Moderno había decidido como una línea que estarían defendiendo en el Congreso Nacional. Entonces, no tiene sentido separar en una ley especial la discusión del Código Penal cuando los diputados del PRM y los diputados del PLD tienen la mayoría necesaria como para que el Código Penal sea aprobado de manera rápida con las 3 causales en estos momentos. Eso es lo que no entiendo y que quisiera que tú me explicaras, por favor. Mira, lo que ocurre es, Cabrera, que en el Congreso de la República cualquier legislador o legisladora tiene derecho a presentar la iniciativa que entienda del lugar. Y es una decisión primero de la comisión a que sea apoderada y segundo del hemiciclo decidir si aprueba o no esa iniciativa. Paralelamente con el depósito, la introducción del código sin las 3 causales, también ha sido introducido otro proyecto por el diputado Maldonado, Rubén Maldonado, que contiene las 3 causales. Están ambos en comisión especial. Ahora, ellos no limitan el hecho de que hayan 2 proyectos separados, que la comisión que analice el proyecto, que no contiene las 3 causales, también pueda conocerlo. Es un tema de alguna manera hasta apasionante, que tú sabes que divide la sociedad dominicana en 2 partes. Tú has visto cuáles han sido las reacciones de los diferentes sectores y nosotros tendremos que al final buscar una salida que dé satisfecha la parte. Todos saben, como tú lo has dicho, que en el pasado el PRM votó favorable a las 3 causales. Nosotros no hemos hecho una discusión a fondo de este tema como bloque y como partido para fijar una posición oficial. Ha habido una introducción del proyecto, de la iniciativa, y será en su momento cuando nosotros ya fijemos la posición oficial como partido para votar a favor o en contra de esta iniciativa. Tú sabes que también pero Luis Abinader había planteado su apoyo. PRM, que somos 93, hay posiciones divididas con ese tema. A pesar de que el presidente señaló en la campaña que aprobaba las 3 causales, ¿hay división interna en los diputados del PRM? Dentro de los diputados del PRM tenemos personas que son religiosos, tenemos otros que son más liberales. Entonces es lógico que en un conglomerado de 93 personas haya posiciones diferentes, pero al final, cuando nosotros hagamos la discusión oficial del tema, el bloque va a votar unísono por una sola posición. Eso fue lo que ocurrió. ¿Cuál es tu posición particular, en el pasado, cuando nosotros discutimos este tema, votamos unísono. ¿Perdón? ¿Cuál es tu posición particular respecto al tema? ¿Qué tú recomendarías al bloque del PRM sobre las 3 Cabrera, causales? yo soy el vocero del bloque del PRM. Tú sabes que tengo una responsabilidad. No me solicites, te pido por favor que le haga la recomendación por esta vía a mis compañeros diputados y diputadas de cuál debe ser la posición. Pero todo el mundo sabe cómo yo voté en el pasado proyecto. Yo he sido toda mi vida un hombre liberal. Julito, pasando al tema de los privilegios, es irritante para toda la sociedad ver que el que con mucho trabajo puede comprar un carrito, resulta que el precio que paga por un automóvil es más del doble de lo que vale, porque más de la mitad del precio es impuestos. Esos impuestos se aprueban en el Congreso. Si los legisladores aprueban impuestos muy fuertes para que los ciudadanos puedan adquirir un vehículo, pero entonces los legisladores ellos mismos se asignan 2 exoneraciones, que paguen los otros y para nosotros es gratis entonces, pero no solamente eso, sino 2 exoneraciones por periodo y encima
con derecho a negociarla, a mercadearla, a venderla. Ese es uno de los privilegios más irritantes, pero entonces también está, dizque, recursos para asistencia social, lo cual es una función del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Es una usurpación de funciones del Poder Ejecutivo que tiene un Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Todo eso se expresa en una forma de mantener una campaña clientelista de manera permanente, lo cual hace que sea desigual toda campaña para elecciones congresuales a favor de los que ya están ejerciendo la función. Hemos visto que algunos lo han anunciado, algunos legisladores que no van a recibir eso, pero todavía no hay una decisión, o es que la mayoría de los legisladores del PRM le gusta el barrilito y lo van a seguir cogiendo. Miren, primero aclarando mucho que en la Cámara de Diputados no existe el barrilito. Ese privilegio fue eliminado hace años. Los diputados en esta ocasión no manejamos ese tipo de inversión o de gasto que realiza la Cámara de Diputados para con nosotros, de tal manera que allá no está ese problema. En segundo lugar, con relación al tema de las exoneraciones, a mi llegada en el pasado periodo a la Cámara de Diputados, yo planteé la necesidad, y lo hizo público, de que se pudiese buscar una solución de ley a ese tema de las exoneraciones. Yo creo que hay múltiples formas de si se tiene la intención de que el legislador pueda tener algún nivel de facilidad para su movilización, se puede hacer sin que necesariamente tenga que haber ese tipo de privilegios de exoneración abierta. Yo planteé en algún momento inclusive la posibilidad de que la propia Cámara le financiara y que le fuese prestando, descontando de su salario al legislador un vehículo, si no tenía un vehículo disponible, y que fuera optativo por el legislador, que decidiese él si quería adquirirlo o no. De tal manera que es una realidad que tenemos, que ha causado mucha roncha en la sociedad dominicana, y yo pienso que tenemos que buscar una solución seria y definitiva a este tema. Julito, está bien que no se le llame desde la Cámara de Diputados barrilito, ¿no? Pero tengo entendido que hay un fondo de asistencia social que reciben los diputados y al mismo tiempo reciben contribuciones para distribuir el Día de las Madres, reciben recursos para Semana Santa, comprar habichuelas. Es decir, todos esos fondos que reciben los diputados es lo que mucho desde la población le llamamos barrilito, y eso tenemos entendido que continúa. No hay una disposición de terminar con eso, teniendo en cuenta que la función de los legisladores no es la asistencia social, sino el legislar y fiscalizar al Poder Ejecutivo. Legislar, fiscalizar y representar también. Y representar, claro. Sí, mira, ciertamente la Cámara de Diputados hace algún aporte para el Día de las Madres, para la Navidad, los diputados, para que ellos puedan fortalecer la inversión que hacen para llegar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es una mala práctica, yo tengo que decirlo y reconocerlo. Sin embargo, te quiero advertir, Cabrera, que realmente en una sociedad que se ha tornado tan clientelista, si los legisladores en la República Dominicana, hoy, no sé mañana, si hoy los legisladores en la República Dominicana solo se limitan al tema que le establece la Constitución de estas tres funciones y no son capaces de contribuir socialmente de alguna manera con la comunidad, ese legislador termina achicharrado su gestión.
Es la práctica que hemos visto. Julito. Que son extraordinarios legisladores. Es lamentable tener que decirlo. Pero gente que ha sido buenos legisladores. Perdón. Julito, fíjate qué distorsión. Tú dices que si no contribuyen socialmente, entonces eso es un problema. La contribución social, por ejemplo, es aprobar un presupuesto de salud que alcance para atender a los pobres. Eso es contribuir socialmente. Esa es la contribución social que tiene que hacer un legislador. No es darle para comprar la caja al que se le murió la abuela. No es poner una ambulancia mientras a la salud pública ustedes le aprueban menos de un 2% del Producto Interno Bruto como presupuesto, lo cual mantiene una situación que opera contra el pobre, que ha venido a desarroparse con esta pandemia, que ha dejado ver que aquí no hay nada para atender a los pobres prácticamente. Entonces, la contribución social de un legislador es eso, los recursos. ¿Dónde pone los recursos? Los pone en salud pública para que tenga suficiente ambulancia, suficiente cama, suficiente tomógrafo, suficientes médicos, o se hace el gracioso dando para la caja, dándole 100 pesos para que compren una medicina. Yo creo que el partido de ustedes le ofreció a esta sociedad un cambio, pero no puede ser de caras, no puede limitarse a un cambio de caras. El cambio tiene que hacerse sentir donde se siente, que es en los recursos presupuestarios. Yo estoy totalmente de acuerdo, Uchi, solo que me identifico con que se haga para todos. Por ejemplo, cuando inició la pandemia, yo tomé 2 meses seguido mi salario completo en mi provincia Peravia y lo dediqué a ir en auxilio de la gente, no con recursos que me otorgó la Cámara de Diputados, sino mi salario. Durante todo el periodo, yo dediqué gran parte de mis recursos para llevarlo en jornada de capacitación, congresos y concursos de innovación con jóvenes de la provincia Peravia. De hecho, otorgué capital semilla de mi salario a jóvenes para que pudieran desarrollar proyectos innovadores de los que ganaron esos concursos, y no tuve que acudir a la Cámara de Diputados a solicitar ningún tipo de aporte, porque siempre he tratado de ser racional en la vida y no exceder lo que legal y constitucionalmente me otorga en la institución en la que estoy desenvolviendo. Se pueden hacer cosas Julito, utilizando también nuestro salario, no tiene que ser necesariamente con privilegios, pero lógicamente es un proceso, es un nivel de conciencia. Y yo estoy de acuerdo con que el PRM ha venido a cambiar muchos paradigmas en la política y en la gestión pública en la República Dominicana, y lógicamente este es un proceso que debe ir creciendo, y yo estoy de acuerdo con que ese proceso se vaya llevando consigo todo este tipo de prácticas que no forman parte de la responsabilidad institucional de los legisladores. Julito, Julito, es que precisamente no es eficiente. Bueno, disculpa un momentico, sí, es que no es eficiente que esto se maneje con el sacrificio de 1 o 2 o 10 legisladores que hagan lo que tú hiciste, que sacrificaste tu sueldo, porque tu sueldo alcanza para resolverle un problema a 4 gente, y además no es correcto, porque tú haces una función y debes recibir un salario. No creo que la vía de resolver sea que Julito sacrificó su salario. Te lo pueden agradecer los 4 o los 10 o los 30 beneficiarios de eso, pero el problema social de los pobres no se resuelve así. Es asignando recursos, aprobando un 5% para la salud pública y quitándose ustedes los privilegios que tienen. La gente está esperando eso de ustedes. Yo no sé si ustedes están conscientes. Es un tema a discutir y es necesario que nosotros pongamos el oído en el corazón del pueblo, de lo que la gente está pensando, de lo que la gente quiere, y que actuemos con eso de lo que la gente quiere.
Pero es un tema que tenemos que discutir primero internamente en los diferentes bloques de los partidos y bueno, primero en los partidos y después llevarlo al seno de los bloques y tomar porque Uchi, le quiero decir que un bloque individualmente no tiene capacidad para tomar esa decisión. Tiene que haber una decisión donde se involucre a los partidos políticos, al liderazgo político del país y luego entonces llegue al Congreso de la República para que las decisiones que más le convienen al país puedan ser las que se adopten en el marco del Congreso y particularmente la Cámara de Diputados. Julito, antes de concluir con... Perdón. Sí, adelante, simplemente una acotación. Que Julito sabe el valor de las decisiones institucionales porque él tiene el mérito de ser el arquitecto de un fenómeno social que son las cooperativas. Él es el líder de la Asociación de Cooperativas, que ha sido muy exitoso y que esa liga ha hecho mucho bien en muchas comunidades del país donde hay cooperativas que ya son poderosas y él ha liderado ese proceso. De manera que a ti hay que reconocerte que tienes conciencia de las soluciones sociales, las soluciones que son para todos y no las acciones particulares porque esas nunca alcanzan. Sabemos que tú como vocero, si dices que hay que quitar todos esos privilegios, puede que te frían en aceite, pero a veces hay que jugarse. Y bueno, y sobre todo si se está hablando de cambio de paradigma, que ya tú mismo lo decías, Julito, representa el Partido Revolucionario Moderno, pues ahí hay un tema fundamental para ese cambio. ¿Cómo lo es el siguiente tema sobre el que te quiero preguntar? Ya estamos finalizando con la entrevista, pero quisiéramos que te refirieras a él. Y es el hecho de que 3 legisladores del Partido Revolucionario Moderno fueron nombrados con cargos en el gobierno central. Y esas diputaciones están vacantes en estos momentos. Bueno, nosotros criticamos el hecho de que se habían escogido estos legisladores y después nombrado, lo que es una especie de engaño, ¿no?, a los votantes que eligen a estos legisladores. Pero el tema en estos momentos es la manera en que van a ser sustituidos estos 3 legisladores del PRM. Aquí hay una tradición de que se sustituyen con familiares, como si fuera el Congreso Nacional con parte de una monarquía hereditaria, ¿no?, donde los cargos son prácticamente hereditarios. Y se está pendiente de lo que va a hacer el PRM ahora con relación a esta sustitución. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Algunos han estado sugiriendo que se presente la terna con los diputados más votados en las circunscripciones. ¿Cómo va a proceder el PRM con la designación de estas vacantes en la Cámara de Diputados? Mira, nosotros tenemos 4 vacantes pendientes de sustituir en la Cámara de Diputados. La primera es la de la compañera que falleció a pocos días de ser electa y lógicamente los 3 compañeros, 2 varones y una hembra, que han pasado a ocupar posiciones en la administración pública. Primero, yo respeto el derecho que tiene el presidente de la República de llamar a un ciudadano o una ciudadana cuando entienda que puede aportar desde la gestión pública para que pueda pasar a desempeñar un cargo. Eso no tiene nada nocivo, es un derecho sagrado. Y ellos son 3 legisladores extraordinarios. Estamos hablando de 3 personas que con una vasta experiencia de varias elecciones dentro de la Cámara de Diputados por el presidente de nuestro partido y de la República, perdón, el presidente de la República le ha llamado para que ocupen esa posición. Ahora tenemos 30 días para que los compañeros sean sustituidos. Hay 2 posiciones al respecto. Okay. Una posición es lo tradicional, lo que normalmente se ha hecho, que es consensuar con la persona saliente o con los familiares de la persona cuando fallece, para buscar que alguna persona allegada pueda participar bajo
bajo la premisa de que para llegar a ser legislador en la República Dominicana es necesario realizar una inversión económica significativa. Eso es lo tradicional. La otra posición es la de que se le pueda dar la oportunidad a una de las personas que participaron del proceso, y se ha hablado del segundo más votado, dado que los compañeros fueron a ocupar otra posición. El partido debe convocar en los próximos días para discutir el tema y tomar una decisión y enviar las ternas a la Cámara de Diputados para que sea la Cámara de Diputados la que finalmente elija, tal y como establece la propia Constitución y la ley electoral, las personas que van a ser sustituidas. Yo he dicho claramente... Muy bien, Julito. Que, perdón. Concluye, por favor. Ya terminamos. No, yo he dicho claramente si que puedes concluir buscar la idea. una solución que deje tranquila a la sociedad dominicana, que deje tranquilo al partido y que sea lo más justo frente a las demandas y las exigencias que hemos tenido. Y sé que en los próximos días vamos a encontrar esa solución y la vamos a estar anunciando al país. Esperemos que así sea y que sea la solución más democrática. Muchísimas gracias, Julito Fulcar, por acompañarnos en esta interesante entrevista. A ustedes no se vayan. Cuando regresemos, nuestra segunda entrevista estelar, hablaremos de educación, del plan propuesto por el gobierno recientemente, y estará con nosotros Darwin Caraballo, quien es director ejecutivo de Educa. Volvemos en breve.